el paciente puede llegar a fallecer. ¿Ya? Entonces esto me da un parámetro de que el paciente está en pésimas condiciones. ¿Ya? Aparte, ¿qué voy a ver? Aparte del pH, voy a ver la PO2, la presión arterial de oxígeno, que ustedes ya la vieron, vieron presiones celular. Igualmente voy a ver la presión arterial de CO2. Entonces todo esto vamos a analizar ahora en estas últimas clases que me quedan. ¿Ya? ¿Para qué? Para que usted, no, cuando sean médicos generales, tengan pacientes graves, no cometan errores. Por ejemplo, muchas veces en el hospital, el paciente está postrado, digo, cierra la puerta, por favor, el paciente está hospitalizado días, y bueno, está en un estado neurológico consciente, habla, se comunica, pero está hipotenso todo el tiempo. Y uno no le tira mucha pelota porque dice, no, está hablando, está consciente, pero llega un momento que este paciente entra en choque y no lo saca nunca más. Una cosa que usted hubiera podido prevenir sabiendo interpretar los gases en sangre y el pH. ¿Ya? Entonces, uno puede darse cuenta, digamos, en qué condiciones están estos pacientes. Bueno, muchas veces los pacientes, al interpretar la gasometría arterial, el pH, uno puede pedir una interconsulta o mandarlo al paciente a terapia intensiva, porque necesitas cuidados en terapia intensiva. O muchas veces estos pacientes van a necesitar intubación. Igualmente manejamos pacientes críticos, digamos, nosotros lo intubamos, ¿ya? Entonces yo tengo que decidir si le saco el tubo o no le saco el tubo al paciente. Entonces, ¿cómo hago? Puedo medir la gasometría arterial y ver el pH. Si el paciente está en un extremo de acidosis o está en un extremo de alcalosis, y aparte los gases arteriales son pésimos, entonces, y estoy usando una FiO2 muy alta, entonces yo no voy a poder sacar el tubo a ese paciente todavía. A veces, eso ha pasado en quirófano muchas veces, algunos colegas ven que el paciente respira y bueno, deciden sacarlo del tubo cuando estos pacientes no tendrían que haber sacado el tubo porque no va a resistir, no va a poder respirar y posiblemente entre el paro respiratorio. Entonces aquí vamos a ver conceptos básicos para saber de qué estoy hablando cuando me refiero a equilibrio ácido-base. ¿Ya? Entonces, ¿a qué se refiere a la regulación ácido-base? Me estoy refiriendo a la regulación de los hidrogeniones. ¿Ya? Entonces, cuando yo estoy hablando de equilibrio ácido-base, me estoy refiriendo a los hidrogeniones. ¿Ya? Entonces, estos hidrogeniones, como sabemos, van a ser generados en varias partes del cuerpo. ¿Ya? Por ejemplo, a nivel celular, como ustedes saben, cuando se produce el metabolismo del cuerpo, se va a eliminar CO2, ¿ya? CO2 y agua cuando se produce el metabolismo, por ejemplo, de los hidratos de carbono. Este CO2, como saben, va a pasar del espacio intersticial y de ahí pasa a la sangre. ¿Y quién es el encargado de llevar el CO2 en la sangre? La hemoglobina. Entonces, como se recuerdan, el CO2 ahí se va a combinar con el agua que tiene el eritrocito, la hemoglobina, y va a formar ácido carbónico. ¿Ya? Y esta reacción del ácido carbónico me va a generar agua y hidrogeniones. Entonces, esta es la manera de cómo se están produciendo hidrogeniones en la sangre. ¿Ya? Igualmente va a existir hidrogeniones a nivel de las células. Todas las células van a tener una proporción de hidrogeniones. ¿Dónde se manejan igual estos hidrogeniones? A nivel del riñón. ¿Dónde se secreta hidrogeniones en el riñón? ¿En qué parte? De la nefrona. Por lo cual se van a eliminar en la orina.
Este voy a triangulizar. No, proximal sobre todo de su absorción. No. Es en la parte terminal. ¿Cuál sería? En el tubo colector. Entonces en el tubo colector se elimina gran cantidad de hidrogeniones. Entonces, cuando hay gran cantidad de hidrogeniones, esta orina va a ser ácida. ¿Ya? Entonces, vamos a decir que va a haber un equilibrio ácido-base, uno por los pulmones, eliminando el CO2, ¿ya? Igualmente, este CO2 va a dar lugar al hidrógeno, igualmente a nivel del riñón, que es secretado en la parte proximal, pero en la parte más distal, que es el tubo colector, igualmente va a eliminar hidrogeniones. Entonces, gracias a esto se va a dar un equilibrio en el organismo para una correcta homeostasis. Aparte que los hidrogeniones actúan en todas las reacciones enzimáticas de nuestro cuerpo. Entonces, igualmente, como dije, son eliminados por un sistema de amortiguación ácido-base. Como dijimos, los riñones cumplen un papel fundamental produciendo orina ácida, donde eliminan hidrogeniones, o produciendo orina con gran cantidad de bicarbonato. Esta sería una orina alcalina. Entonces, ahí me estaría dando un equilibrio. Como dijimos igualmente, los glóbulos rojos. CO2 más agua me va a producir ácido carbónico y este igual se va a desdoblar en hidrógenos y bicarbonato. ¿Ya? Igualmente los pulmones producen una conversión del CO2 a hidrógeno. ¿Ya? Entonces igualmente esto me va a equilibrar para que haya una correcta homeostasis. Dice que es un poco complejo de entender esto, pero lo vamos a hacer lo más sencillo. Ahora, cuando hablo de la regulación ácido-base, tengo que hablar que la concentración de hidrógeno está regulada en forma precisa. ¿Ya? Entonces, hay una concentración establecida ya de hidrógenos, ¿ya?, en nuestro organismo. Por ejemplo, del sodio, la concentración, como sabemos, va de 140 a 145 miliequivalentes litro. Ahora, si yo comparo esta concentración del hidrógeno con el sodio, el hidrógeno está en mucho menor proporción. Como vemos aquí, el hidrógeno sería 0,0004 miliequivalentes litro. ¿Ya? Entonces, esta pequeña proporción de hidrógeno que hay en comparación al sodio es suficiente para manejar la homeostasis del cuerpo, de nuestro organismo. ¿Ya? Porque cuando la cantidad de hidrógeno sube, nuestro organismo va a reaccionar de una manera determinada, lo mismo cuando sube o baja. Entonces, ¿qué es el ion hidrógeno? Dice que es un protón liberado de un átomo de hidrógeno. Entonces, todas las reacciones químicas que tenemos nosotros, entonces siempre va a haber un átomo de hidrógeno. ¿Qué es un átomo de hidrógeno? Es un protón que está al centro con un electrón que está en la periferia. Entonces, este ion hidrógeno, ¿qué es? Es el protón. Este protón que está aquí en el centro, que se libera, va a ser el ion hidrógeno. ¿Ya? Entonces, este átomo tiene que liberar al protón. Y ese protón es el hidrógeno. Ahora, como sabemos, existen moléculas que contienen átomos de hidrógeno. Por ejemplo, tengo aquí al ácido clorhídrico. Por ejemplo, si hablo de ácidos, por ejemplo, el ácido clorhídrico, si yo lo combino con agua, entonces va a liberar este protón. ¿Ya? Entonces, voy a tener
este protón, que es el hidrógeno, y voy a tener cloro. Entonces, por eso que los átomos de hidrógeno me van a liberar el hidrógeno. Igualmente, aquí tengo al ácido carbónico. Igualmente, si lo combino con agua, este va a liberar su ion hidrógeno. Como tengo aquí, combino ácido carbónico más agua, y me va a dar lugar al ion bicarbonato e hidrógeno. Entonces estoy liberando un protón de hidrógeno. Todas estas reacciones se van a dar sobre todo a nivel celular, ¿ya? Igualmente la base. Por ejemplo, aquí tengo una base que es el ion bicarbonato. Entonces esta base, el ion bicarbonato, que como sabemos es secretada a nivel de los riñones, ¿ya? Va a aceptar un hidrógeno, un protón, que me va a formar ácido carbónico. Entonces, las reacciones de tanto ácidos como bases son de ida y vuelta. Entonces, ¿qué voy a decir? Que esta base, ¿ya?, acepta hidrógenos. Es por eso de aquí que nace el sistema de amortiguación o sistema buffer en inglés, y ustedes lo van a leer en los libros. Entonces, esto es básico para que puedan entender qué está pasando. Entonces, es por eso que cuando hay una acidosis, ¿qué quiere decir acidosis? Hay una gran cantidad de hidrogeniones, por ejemplo, a nivel del riñón. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace el riñón? Secreta bicarbonato. ¿Para qué? Porque el bicarbonato acepta hidrógeno. Entonces, va a comenzar, podemos decir, captar todo este hidrógeno. ¿Para qué? Para que haya un equilibrio. ¿Y qué va a hacer? Va a formar ácido carbónico. Entonces, lo mismo pasa a nivel de los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos, como sabemos, tiene la hemoglobina. Esta hemoglobina tiene agua, ¿ya? Entonces, igualmente, si hay gran cantidad de hidrógeno, esta hemoglobina va a hacer que se combine el hidrógeno con agua y me va a dar lugar al ion bicarbonato e hidrógeno, ¿ya? Entonces está haciendo un sistema de amortiguación, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de las bases, estamos hablando de los álcalis. Bases y álcalis es lo mismo, ¿ya? Entonces, también tenemos que saber que sí existen metales alcalinos. ¿Cuáles son los metales alcalinos? Tenemos al sodio, al potasio, y igualmente tenemos al oxidrilo. Es por eso que hay reacciones químicas que van a dar lugar al oxidrilo de sodio, oxidrilo de potasio. Y estas bases pueden aceptar al hidrógeno cuando está libre. Entonces, voy a hablar de alcalosis y acidosis. ¿A qué se refiere cuando hablo de alcalosis? Cuando hay una extracción excesiva de hidrógenos en los líquidos orgánicos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Cuando hay una disminución de hidrógenos. ¿Ya? Entonces, ¿por qué estas bases álcalis aceptan hidrógenos? En cambio, cuando yo estoy hablando de acidosis, se refiere a una adición excesiva de hidrógenos. O sea, hay mayor cantidad de hidrógenos a nivel de los líquidos orgánicos o de una solución. Entonces, aquí yo tengo que saber que en nuestro organismo va a haber ácidos fuertes y ácidos débiles. Entonces, un ácido fuerte que es el aquel que se disocia rápidamente y libera gran cantidad de hidrogeniones. Por ejemplo, tengo el ácido clorhídrico. ¿Dónde se produce el ácido clorhídrico? En el estómago, por las células parietales. Si este se combina con agua, voy a tener
al ion cloro y hidrógeno. Entonces, este hidrógeno que se está liberando es el que me va a dar la acidez en el estómago. Es por eso que es ácido el estómago. ¿Por qué? Porque se produce esta reacción. Hay un aumento de hidrógenos. Entonces, está cumpliendo esto. Se refiere a la adición excesiva de hidrógenos. Es por eso que el estómago tiene más o menos un pH entre 7,5 pero un pH de 0,8. Es un pH ácido. ¿Por qué? Porque hay gran cantidad de hidrógenos. Ácidos débiles tienen la tendencia a disociarse menos y liberar menos hidrógenos. Aquí, ejemplo, tengo al ácido carbónico. Este ácido carbónico, sobre todo, que se encuentra a nivel de la hemoglobina en los hepatíes. Entonces, igualmente, este se combina con agua y me va a liberar hidrógenos y el ion bicarbonato. ¿Cuál es la ventaja de este? Que estos, al ser débiles, se liberan menos, se disocian menos, o sea, hay menor concentración de hidrógenos. Igualmente voy a tener las bases fuertes. Estas bases fuertes son las que reaccionan en forma fuerte y rápida con los hidrógenos, por lo tanto lo va a eliminar. Por ejemplo, si tengo gran cantidad de hidrogeniones, estos se van a unir al oxidrilo, como vemos aquí, y me va a formar agua. Entonces, este oxidrilo es una base fuerte. ¿Ya? Bases débiles, igual, son las que se unen con menos rapidez y en forma más débil. Tengo al ion bicarbonato, el cual va a agarrar este hidrógeno, se va a unir a este hidrógeno y va a formar ácido carbónico. ¿Ya? Entonces, aquí estaríamos viendo, por ejemplo, un sistema de amortiguación. Si hay una gran cantidad de hidrógenos en la sangre, estaríamos en un estado de acidosis. ¿Ya? Entonces, sobre todo esto se da a pacientes, por ejemplo, que tienen una enfermedad, por ejemplo, infecciosa, una sepsis, una septicemia, y hay gran producción de hidrogeniones. Entonces, ¿qué hace el organismo? Produce más ion bicarbonato. ¿Para qué? Para tratar de amortiguar esta acidosis, haciendo que se formen bases débiles, como es el ácido carbónico, y así bajar el nivel de hidrógenos en la sangre. ¿Ya? Es por eso que nosotros, por ejemplo, en pacientes graves que, por ejemplo, están por morir, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay gran cantidad de hidrógenos en el organismo. ¿Qué hacíamos? Colocábamos bicarbonato de sodio endovenoso. Hacíamos un cálculo, por ejemplo, 10 ampollas a goteo rápido, y de ahí hacíamos un mantenimiento de otras 10, 12 ampollas de bicarbonato por 3-4 horas. ¿Para qué? Para tratar de bajar esa acidosis y este paciente no llegue a fallecer. ¿Ya? Y así las debíamos estar jugando para que por lo menos no fallezca en nuestro turno, pase al otro turno vivo. Es una maña de los médicos, porque saben que el paciente va a entrar en paro por la acidosis que tiene. Entonces no quieren firmar la acta de defunción, nada, porque es un papeleo, aparte de informar a la familia que el paciente se ha muerto. Entonces, ¿qué hacen? Colocaban bicarbonato y le daban chance al paciente de seguir. Eso es momentáneo. Es momentáneo. ¿Por qué? Porque el bicarbonato se consume. Es momentáneo. Por eso es Pero, la teoría de la muerte, ¿no? Exacto. La acidosis metabólica. Acidosis metabólica. La coagulopatía. Antes se pensaba que dando bicarbonato vos le ibas a salvar al paciente, pero no, esto es momentáneo. ¿Ya? Si vos no haces el tratamiento, no identificas, o sea, qué enfermedad está produciendo esta acidosis, esta acidosis va a seguir aumentando. Entonces, ¿cuál era ahí el tratamiento?
por ejemplo, si es una septicemia, un choque séptico que es producido por las bacterias, dar antibióticos. Y dar los antibióticos correctos para que la infección comience a disminuir. Por eso ahora están haciendo eso en la caja de Petri. ¿Ya han hecho? Sí. Luego que se hace el cultivo, ¿qué se tiene que hacer? Estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo. Por ejemplo, tienes una faringoamigdalitis brutal, te has hospitalizado, te dan antibióticos y no pasa nada. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Un hisopado faríngeo. Lo llevas a la caja de Petri y ves qué bacteria se desarrolla ahí. ¿Ya? Entonces, para eso es la caja de Petri. Y luego tienes que hacer un antibiograma. ¿Han visto eso? No, deben ver el antibiograma. ¿No? Sí. Eso aumentó su para la informática. Sino el antibiograma, ahí, con las bacterias que se han desarrollado, entonces comienzan a colocar antibióticos. Y ve qué antibiótico es el que comienza a disminuir el crecimiento bacteriano de esa bacteria específica que han obtenido de ese hisopeado. Entonces, ahí yo determino qué antibiótico voy a utilizar en ese paciente. ¿Ya? Entonces, es por eso lo que están haciendo en la caja de Petri. Disculpe, en la base débil es ácido carbónico. Sí. Ácido carbónico. ¿Ya? Ahora, concentración de hidrógeno y pH en los líquidos corporales. Entonces, nosotros hablamos mucho del pH aquí, ¿ya? O sea, el pH arterial, el pH venoso, puedo hablar del pH de las células, el pH de la orina, el pH del estómago, todo, estoy hablando del pH, pero tengo que saber de dónde sacan este pH. Si ustedes revisan el libro de Guyton, hay una logaritmos que hacen que el hidrógeno bajo la base. Yo no soy bueno en matemáticas, pero si hay alguno que le gusta, que sabe eso bien, puede hacer toda la reacción y obtener cómo obtienen el pH. Entonces, para resumir esto, hacerlo más fácil y entendible, yo lo entiendo así. Por ejemplo, dijimos que a comparación del sodio, por ejemplo, el sodio tiene 142 más o menos mil equivalentes litro, es lo normal. Si yo lo comparo con el sodio, entonces el pH, la concentración de hidrógeno va a ser 0,0004 mil equivalentes, ¿ya? Entonces, yo no puedo manejar esto, ¿ya? Entonces, si yo lo traduzco a esto, van a ser 40 nano equivalentes litros. Y esto va a tener una variación entre 3 a 5 nano equivalentes litros. ¿Ya? Y los valores límites serían 10 nano equivalentes litro y hasta 160 nano equivalentes litro. Entonces, si yo lo comparo para hacer con los electrolitos, lo tendría que manejar de esta manera. Pero los cálculos para yo hacer correcciones y etcétera serían mucho más difíciles, ¿ya? Entonces, para esto se ha hecho el pH, ¿ya? Entonces, esta es una escala logarítmica que va a expresar la concentración de hidrogeniones, ¿ya? Aquí es el pH, entonces es una escala logarítmica. Entonces, si hay alguno que es muy bueno en mate y me puede hacer todo eso, lo que dice Guyton, que son como 2 o 3 páginas, y al menos yo jamás lo he utilizado en medicina. O sea, cuando veo pacientes, no, hasta que haga eso el paciente se va a morir. Entonces, ¿qué tengo que saber? Que el pH es el potencial de hidrógenos, o sea, la concentración de hidrógenos. Entonces, es una medida para determinar el grado de acidez o el grado de alcalinidad, ¿ya?, de una solución. Entonces, ¿cómo voy a hacer? El pH es el logaritmo
multiplicado por el número de hidrogeniones. Eso es el pH. ¿Ya? Entonces, si yo hago todo esto, reemplazo el logaritmo, que es negativo, por el número de hidrogeniones. ¿Cuál va a ser el número de hidrogeniones? Si lo transformo en mil equivalentes, ya no en nano equivalentes, va a ser 0,0000004 mil equivalentes. Aquí tiene que haber 7 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está bien. Entonces, es por eso que el pH es 7.4. ¿Ya? Entonces, este es el pH arterial. O sea, si yo saco una muestra de sangre arterial, mi pH tiene que estar más o menos así, entre 7.35 a 7.45, medio 7.4. Entonces yo sé que esa sangre es arterial. ¿Por qué? Porque tiene un pH entre 7.35 a 7.45. ¿Ya? Y ya saben de dónde viene esto, este 7.4. Entonces ahora ¿Qué? no tengo, sí, no es que lo quiere sacar. No. Al director del CEDES. ¿Por lo de la enfermera? ¿Has despedido No, a más alguien? que, no sé, de ítem, de contratos, bueno, el colegio médico lo está haciendo, llamar uno por uno para que vayamos. Entonces, conoce un poquito más y tengo que ir. A ver, esta parte es importante, ¿ya? Para que entiendan de qué estoy hablando cuando hablo de acidosis o alcalosis. Siempre ustedes van a escuchar en la visita médica cuando vayan, el paciente está en acidosis o el paciente está en alcalosis. Siempre hablan así, ya saben más o menos qué está pasando con el pH. Entonces, para que ustedes entiendan esto tiene que grabarse toda la vida. El pH es inversamente proporcional al número de hidrógenos. Entonces, ¿qué quiero decir? Cuando el pH está aumentado, o sea, mayor a 7, ¿ya? 7 es neutral. ¿Ya? Entonces, cuando está el pH aumentado, la concentración de hidrógenos va a estar disminuida. Entonces, un pH aumentado, por ejemplo, 8, 9, 10, 11, es alcalosis. ¿Cómo están los hidrógenos? Disminuidos, bajos. En cambio, si mi pH está disminuido, o sea, por debajo de 7, es acidosis. ¿Cómo está la concentración de hidrógenos, Sofía? Elevados. Hay gran cantidad de hidrógenos. ¿Ya? Entonces, esto tienen que tomar en cuenta. El neutral es 7. Es por eso, como vimos anteriormente, el pH de la sangre va de 7.35 a 7.45. ¿Ya? Entonces, un pH, por ejemplo, si tomo una muestra de sangre arterial, que el pH está 7.2, 7.1, ¿estará en acidosis o alcalosis? ¿Verdad? No, ácido. O sea, estoy hablando del pH arterial. El pH arterial normal va de 7.35 a 7.45. Si están 7.2, 7.1, acidosis. ¿Cómo está la concentración de hidrógenos? Bien, aumentado. ¿Ya? Ahora, si este pH arterial está 7.50, 7.60, ¿cómo estaría el paciente, Rocío? ¿En alcalosis, acidosis? Alcalosis. ¿Y la concentración de hidrógenos? Está baja, disminuida. Y si usted ve esto, bueno, ya puede hacer un correcto tratamiento. Pero digo que en alcalosis el hidrógeno está disminuido. ¿Pero los hidrógenos? Sí, es inversamente proporcional al número de
hidrógenos. Alcalosis, pH aumentado, hidrógenos disminuidos. Acidosis, pH disminuido, hidrógenos aumentados. Entonces, aquí tengo lo que es acidosis y lo que es alcalosis. Ahora, aquí tengo, por ejemplo, sangre arterial. Y aquí tengo sangre venosa. ¿Ya? Entonces, muchas veces yo le pido a la licenciada de enfermería o a los médicos residentes que me saquen una muestra de sangre arterial. Y bueno, como ustedes saben, generalmente se toma de la arteria radial, pero siempre la arteria radial está acompañada de una vena. Entonces, si vos no tienes mucha experiencia, puedes pinchar la vena en vez de la arteria y sacar sangre venosa. Entonces, el pH de la sangre venosa es muy diferente al pH de la sangre arterial. Como dijimos, la sangre arterial tiene un pH de 7.4. En cambio, el pH de la sangre venosa va a estar en 7.35. ¿Por qué creen que se da esto? Esto se da sobre todo, como sabemos, la sangre venosa recoge los productos de metabolismo ¿de qué? De las células. Entonces, por las venas, esta sangre venosa, como sabemos, tiene que llegar al aurícula derecha, pasar al ventrículo derecho y de ahí a los pulmones para que haya el intercambio de CO2 con el oxígeno. Eso ya lo vimos. Y hay un tipo de presiones ahí que se manejan, ¿no? Para que se produce el intercambio que ya vimos. Entonces, estos productos de desechos de la célula son lo que le da el pH de 135 a la sangre venosa. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Entonces, como sabemos, ¿cuál es el producto del metabolismo de las células? El dióxido de carbono. El dióxido de carbono que va a ser transportado por la sangre venosa. Este dióxido de carbono se va a combinar con agua y me va a formar ácido carbónico. ¿Ya? Y este ácido carbónico que está en la sangre venosa se va a combinar con agua y me va a formar hidrógeno y bicarbonato, biobicarbonato. Es por eso que la sangre venosa tiene mayor concentración de hidrógeno. Entonces, si tiene mayor concentración de hidrógeno, ¿el pH va a ser mayor o menor? Menor. Es menor. Esto entonces me está explicando por qué el pH es menor en la sangre venosa que en la sangre arterial. Entonces, si ustedes les pasan una gasometría arterial y se fijan, y el paciente, digamos, no tiene ninguna patología, porque, ojo, si el paciente tiene una patología que le está produciendo acidosis, el pH de la sangre arterial sí puede bajar, puede estar 7.3, 7.2, pero es un paciente normal que se le ha hecho un control y tiene un pH por debajo de 7.35, entonces yo puedo decir que esa sangre es venosa, no es arterial. ¿Ya? Aparte, ¿el color de la sangre venosa es diferente a la arterial? Sí, ¿Cómo es la sangre arterial? es más roja, Es un rojo rutilante, dice. En cambio, la sangre venosa, ¿qué color tiene? más como lindo oscuro. Sí, más o menos. ¿Ya? Entonces, usted, al extraer sangre, puede darse también cuenta si es sangre venosa o sangre arterial. Y, igualmente por este pH. Entonces, como sabemos, la sangre venosa contiene más concentración de CO2 a mayor presión para que se produzca el intercambio gaseoso a nivel de la membrana alveolo pulmonar. Entonces es la explicación por qué la sangre venosa tiene un pH menor.
Entonces, a nivel, entonces, de la sangre arterial, como dije, ¿ya? Entonces, el pH normal de la sangre arterial va de 7.35 a 7.45. Promedio, 7.4. Entonces, es el pH normal. Ahora, si mi pH está disminuido, Blanca, ¿de qué estoy hablando? ¿De acidosis o alcalosis? Acidosis. ¿Y cómo van a estar los hidrógenos? Elevados, a mayor concentración de hidrógenos. Entonces, mi pH va a estar cercano a 7. Entonces, este paciente está en acidosis. Lucero, si mi pH está aumentado, mayor a 7.45, ¿de qué estoy hablando? ¿De acidosis o alcalosis? Alcalosis. ¿Cómo está la concentración de hidrógenos? ¿Perdón? ¿Cómo está la concentración de hidrógenos en la alcalosis? Baja, disminuida. ¿Ya? Entonces, esta es la diferencia que ustedes tienen que hacer. O sea, ya saben cuando estoy hablando de acidosis y de alcalosis. Si no entienden esta primera parte, después cuando vayamos a hablar de sistemas de amortiguación, o sea, van a estar un poco perdidos. Entonces, ahora, los límites inferiores que hace la vida posible es 6.8, o sea, el pH arterial menor a 6.8 no es compatible con la vida. Entonces, si yo tengo un paciente muy comprometido hemodinámicamente, está hipotenso, taquicárdico, necesito drogas como noradrenalina para mantener una presión y una frecuencia adecuada de este paciente, le saco una gasometría arterial y su pH va a estar más o menos en 6.8, 7, 7.2, así. Entonces, yo sé que si mi paciente tiene un pH menor a 6.8, este paciente va a fallecer. Entonces, si el pH no comienza a subir, es que yo no estoy haciendo un correcto manejo de este paciente. No estoy, por ejemplo, si es una infección, el antibiótico no está funcionando y por lo tanto sigue existiendo una mayor acidosis. Aquí es límite superior. Igual si es mayor a 8, igual. No es compatible con la vida. Es lo que está en gancho, ¿no? Pero hay libros que solo te hablan de equilibrio ácido-base. Y te ponen un montón de cosas. Entonces, el límite superior entonces del pH alcalino en una persona, en la sangre arterial, va a ser 8. ¿Ya? Entonces, la concentración de hidrógenos y pH es diferente dependiendo de qué parte del cuerpo estemos hablando. Aquí tenía una célula, no sé por qué se me borró. A nivel celular, el pH va a ser entre 6 a 7.4. Es el pH normal a nivel de las células. ¿Ya? Entonces, este pH puede disminuir, por ejemplo, cuando hay una hipoxia o mala irrigación. ¿Cuándo hay una mala irrigación? ¿Cuándo se produce una mala irrigación? ¿Cuál sería el ejemplo más fácil? Presión. ¿Cuál crees? ¿Ah? Tal vez por presión. Si está aumentada la presión,
O sea, presión me refiero a apretar. Puede ser. ¿Qué más? ¿Qué otra idea En caso tendría? de pérdida de líquido. Que le llegue menos sangre a la célula. En caso de pérdida de ¿Ah? hemorragia. ¿La hipotensión qué te produce hipotensión? ¿Cuáles son causas de hipotensión? La hemorragia. Una hemorragia. Por ejemplo, un shock Una hipovolémico. hemorragia masiva, entonces va a haber gran pérdida de sangre, gran pérdida de hemoglobina, no va a llegar oxígeno, entonces se produce una mala irrigación. Entonces esta mala irrigación, ¿en qué se va a traducir? En acidosis. Entonces este pH de 6 a 7.4 a nivel de la célula melanina, ¿va a aumentar o va a disminuir? Va a disminuir el pH. Por lo tanto, los hidrógenos están aumentados o disminuidos. Aumentados. Entonces, este pH celular, por hipoxia, produce acidosis y va a disminuir. En la orina, en la orina, por ejemplo, el pH normal es de 4 a 5.4. ¿Ya? ¿Por qué esta variación? Porque la orina puede manejar un pH ácido cuando aumenta la cantidad de hidrogeniones. El tubo colector está secretando que está produciendo una orina ácida, por eso va a tener un pH de 4. O produce secreción de hidrogeniones, perdón, de ion bicarbonato. Entonces, ¿qué hace? Una orina básica. O sea, es una orina básica, o sea, hay mayor cantidad de álcalis. Es por eso que tiene un pH de 5.4. Muy diferente en el estómago, que tiene un pH de 0.8. ¿Por qué va a estar dado este pH 0.8? ¿Por qué tiene un pH 0.8? Es recontrácido. ¿Por qué? El ácido clorhídrico. ¿Y por qué va a liberar mayor cantidad de hidrogeniones? Que te dará la concentración de pH. Tiene que descomponer los alimentos. Bueno, esas son funciones. Pero yo te digo, si voy tomo una muestra de jugo gástrico, me va a dar un pH 0.8, que está dado por el ácido clorhídrico. ¿Pero por qué se libera gran cantidad de hidrogeniones? Por la bomba de hidrogeniones del estómago. Porque, como saben, si este ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte, se combina con agua, libera gran cantidad de hidrogeniones. Hay gran concentración de hidrogeniones. Es por eso que me está dando un pH de 0.8. Quedaremos aquí. Digo, la reunión. Echarle lluvia. Sí, fantástico. Esto lo vemos la próxima clase y lo voy a resumir para que podamos terminar. Vamos a ver sistemas de amortiguación.